quiero que tomes unos segundos para escucharme. Algo importante que quiero hablar a tu vida, que sé que va a ser de mucha importancia y de mucho beneficio para ti. Tú que oyes la palabra del Señor, que vas a una iglesia o que quizás estás apartado de Dios, sé que Dios te va a bendecir. A menudo uno cuando conoce del Señor predica la palabra del Evangelio, se acerca a las personas a dar una palabra de bendición y me entristece mi corazón cuando entre tantas personas que me puedo acercar, la mayoría de las personas siempre ha escuchado una palabra de Dios, siempre ha ido a la iglesia, otros a veces se han distanciado de la iglesia por las siguientes razones. Muchos ponen la mirada en el hombre y no en la mirada de Dios. Lamentablemente cuando desconocemos la palabra, no tenemos una relación con el Espíritu Santo, miramos a nuestro alrededor a aquellas personas que profesan la palabra y que dicen ser hijo de Dios. Lamentablemente, todos tenemos debilidades, quizás unos más que otros, pero no solamente esto, sino que hay personas dentro de la iglesia, llámese como se llame, adventistas, católicas, cristianas, testigos de Jehová, hay cantidad de nombres que el hombre ha dado una denominación a la iglesia de Cristo. La iglesia es una sola, la iglesia de Jesucristo. Dios no viene por denominación, Dios viene por un pueblo santo, limpio y sin manchas. El hombre le ha dado nombres a las iglesias, digamos, o a ciertas doctrinas. Y esto ha sido un desenfoque para mucha gente porque no conoce la verdad de Cristo. ¿Y qué pasa? La palabra del Señor me dice en Mateo 7, guardaos de los falsos profetas, de los lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces. ¿Por qué la palabra enseña esto? Y es lo que quiero enseñarte en esta hora. No todo el que está en una iglesia es realmente hijo de Dios. No todo el que lee la palabra es hijo de Dios. No todo el que predica la palabra es hijo de Dios, llamémoslo cristiano o como lo quieran llamar. No todo el que habla del amor de Cristo es hijo de Dios. La palabra dice, por sus frutos lo conocerás. Y el fruto de un verdadero hijo de Dios es el amor, la mansedumbre, la templanza, la misericordia, la bondad, la fe que profese. No es aquel que vemos en una iglesia metido de día, de noche, o no es aquel que sencillamente hace y deshace, o que lo vemos hacer cantidad de cosas que creemos correctas. Es como la palabra lo enseña. No todo el que esté en una iglesia o el que se diga ser hijo de Dios es hijo de Dios. La palabra nos habla de que aquellos que le recibieron en su corazón, que creen en él, que lo confiesan, que caminan en su palabra, que le obedecen, son llamados hijos de Dios. Mas aquellos que caminan tras el espíritu del error son hijos de Satanás. Y dice la palabra que por el fruto nosotros conocemos a un verdadero hijo de Dios o a un falso profeta. Hoy en día se ven tantas iglesias en escándalos porque han habido pastores que dicen ser pastores, que no son pastores, que abusan de niños, líderes dentro de las congregaciones que terminan en adulterio, acostándose con uno, acostándose con otro, incitando a personas de falso conocimiento, de ignorancia en la palabra, y las llevan a hacer cosas incorrectas o que van en contra de las leyes de Dios. Tales personas no son hijos de Dios, no son cristianos, por el simple hecho de que un cristiano va tras las pisadas de Jesucristo para agradar al Padre, así como Jesús en la tierra lo hizo. Por eso dice que por su fruto lo conocerás. Aquellas personas que profesan el Evangelio, pero que sus acciones son contrarias a la palabra, no son verdaderos hijos de Dios. Habemos personas con debilidades que es muy diferente. Podemos cometer errores, pero sabemos que vamos a un Dios que nos está perfeccionando. Diferente es aquel que da el fruto. Y me gusta mucho porque estuve indagando sobre con respecto cómo es un lobo. Porque el Señor nos dice en su palabra que nos cuidemos de los lobos vestidos de oveja. Son esas personas que tienen apariencia de piedad. Son esas personas que a veces demuestran el amor por una palabra bonita. Aquellas personas que se nos acercan para darnos un abrazo dentro de las iglesias. Esas personas que lo podemos ver y su apariencia realmente uno puede decir, sí, parece un hijo de Dios. Pero ¿cuál es su fruto? Amargura, resentimientos, se muerden los unos con los otros. Los lobos tienen instintos, los lobos les gusta cazar.
y ellos son carnívoros. El que está vestido de oveja, pero es un lobo, sigue las obras de la carne: adulterios, borracheras, orgías, inmoralidad sexual, chismes, contiendas, pleitos, idolatrías, hechicería, adivinación, brujería. Estas son las obras de la carne manifiestas en aquellos que dicen ser hijo de Dios o en la gente del mundo. Pero hablo en este momento de los que dicen ser hijo de Dios, que han engañado a tanta gente y han sido piedra de tropiezo para que muchos que realmente quieran buscar de Dios no se acerquen a la presencia por ver tales personas que están en posiciones de liderazgo, desde apóstoles, profetas, maestros, ministros, evangelistas, líderes, llámalo como usted lo quiera llamar, pero que sencillamente hacen con su vida lo que su cuerpo les place, lo que el apetito le apetece, los deseos de su carne, las laxivias que tienen en sus pensamientos, la concupiscencia de su corazón. Tales no son hijos de Dios. Un hijo de Dios realmente manifiesta el amor y cumple la palabra del Señor en esta tierra, agrada a Dios, intenta, busca las formas de agradar a Dios, ama a su prójimo como a él mismo. No quiere decir que anda amando, abrazando, pero no anda criticando al otro, murmurando del otro, maldiciendo al otro, porque un hijo de Dios sabe que como hijo del Padre tiene el ADN y es el amor, la misericordia, la compasión y la bondad. Así que aprende a identificar cuando realmente hay alguien que es hijo de Dios y cuando no lo es. Identifica dentro de las iglesias y no permitas que por ver dentro de las iglesias personas que tan solamente son hijos de Satanás, tú te apartes del Señor, porque dentro de la iglesia de Cristo hay de todo. La palabra dice que crece el trigo y la cizaña, y es necesario para que el trigo sea fortalecido que esté la cizaña. Es necesario que dentro de la iglesia hayan, como dice la Biblia, utensilios honrosos y otros que son deshonrosos. En la viña del Señor hay de todo. No todo el que está en una iglesia es hijo de Dios. Por su fruto lo conocerás. Aprende a conocer el fruto y a distinguir lo bueno de lo malo, el hijo de Dios y el hijo de Satanás. Espero que sea de bendición para tu vida y que lo puedas aprender a discernir entre los que son y no son, para que tú puedas afirmarte. Y cuando vengan personas con falsas obras o obras de la carne, de las tinieblas, decir que son hijos de Dios, por ellos no te apartes del Señor, sino que sigue adelante firme.